Bueno, muy buenas tardes a todos quienes están con nosotros en esta tarde, fría tarde del día 25 de junio, ¿verdad? En nombre de la Biblioteca 33 Bilú les damos la bienvenida a esta actividad. En este debate, como les venimos ya contando desde hace un par de semanas, se discutirá sobre los derechos humanos, sus alcances y sus consideraciones en el Chile de hoy, como reza el título. Para ello nos acompañan las siguientes personas, ¿verdad? Catalina Pastén, de la Comisión de Derechos Humanos de Convergencia Social de Frente Amplio. Muy bienvenida, Catalina. Y Muchas Carlos gracias. Uribe, y por su parte, Carlos Uribe, de la Comisión de Diversidad Sexual de la JS. Eh, Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. A continuación, pasaré a explicar brevemente las reglas de este debate. Al inicio formal de este, se darán 3 minutos para que cada uno de nuestros invitados pueda desarrollar ideas principales sobre el tema a tratar. Este lapso de tiempo no podrá ser utilizado para interpelar a otro invitado. El debate consta de 3 preguntas, para las cuales nuestros participantes tendrán un tiempo máximo de 3 minutos para desarrollar sus respuestas. Luego de que cada uno de estos responda, se otorgarán 1 minuto para que, si alguno lo desea, pueda contraargumentar o complementar ideas. Cada participante podrá solicitar solo 2 veces por pregunta esta intervención. La primera pregunta será particularizada a cada participante, y las 2 siguientes serán generales con la finalidad de propiciar la contraposición de ideas. Al finalizar las últimas intervenciones de la tercera pregunta, se abrirá el micrófono para que el público asistente pueda realizar sus consultas, las que podrán ser dirigidas a un invitado en particular o a todos. Para responder estas preguntas tendrán un tiempo máximo de 40 segundos por invitado. Luego de las preguntas del público se darán 3 minutos para que cada invitado pueda entregar sus conclusiones o ideas finales respecto al tema a tratar. Bien. Bueno, como explicó mi compañero, daremos inicio al debate invitando a nuestros participantes a exponer sus puntos de vista sobre el tema a tratar, los derechos humanos y sus alcances y consideraciones, y de una manera dar un poco de contexto a la actividad. Retomamos entonces, como explicó mi compañero Leonardo hace un par de segunditos, la magia de la edición. Daremos inicio al debate invitando a nuestros participantes a exponer primero sus puntos de vista sobre los derechos humanos y su alcance en el Chile de hoy, a manera de dar un poco de contexto a la actividad. Iniciaremos por Catalina y adelante, Catalina, tiene sus 3 minutos. Bueno, primero agradecer por la invitación que me hicieron y explicar un poco de dónde vienen los derechos humanos, muy rápidamente. Al término de las guerras, ¿cierto?, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde hubo una violación gigante a los derechos humanos de las personas, los países se dieron cuenta que en realidad sus propios derechos no eran suficientes, los propios derechos que tenía cada nación, para hacer frente a las violaciones que podía hacer el Estado en contra de civiles. Es ahí que en conversaciones entre los estados se dan cuenta que además de sus propias normativas internas, se requiere también normativa internacional que implique una barrera entre el Estado y las personas. Una barrera que no permita que exista una violación de los derechos humanos inherentes a toda persona y que por lo tanto son aquellos que no tienen ninguna condición, existen porque uno es persona. Y esto es súper relevante porque hace tiempo atrás hubo un debate respecto a algunas declaraciones que hizo Sergio Mico, actual director del INDH, justamente por referirse a que hay derechos pero también hay deberes. Eso hierra totalmente respecto a la concepción que se tiene de los derechos humanos, porque los derechos humanos son inherentes a la persona humana, no implican ningún deber. Existen porque somos humanos. Y efectivamente los derechos humanos son nuevos, uno podría decir son modernos, ¿cierto? Son por la década de los 50, empieza a discutir sobre los derechos humanos y se hablaba de generaciones de los derechos humanos. La primera generación, la segunda generación, la primera generación los derechos políticos y civiles que eran muy importantes, luego la segunda generación ya respondiendo a los derechos sociales, económicos y culturales de los derechos humanos, y se decía que hay diferencias entre ellos. En uno implicaba la abstención del Estado, o sea, no violar esos derechos humanos, y en los otros una prestación propiamente del Estado en el caso de los derechos económicos y sociales, o sea, el Estado tiene que brindarle cierta prestación a los ciudadanos.
Y quiero detenerme un poco en estos segundos, porque si bien hoy día ya hemos avanzado en la idea de que hay diferencias entre estas distintas generaciones de derechos humanos y existen solo un par de derechos humanos, solo existe un derecho humano, no hay generaciones de derechos humanos, es en la segunda categoría de derechos humanos que existió y existe una crisis en Chile. ¿Por qué? El estallido social que se generó el 18 de octubre parte, e incluso en el informe anual que da el INEH a fines del 2019, justamente señala que había mucho tiempo en que las personas estaban... Estamos en el ¿Sí? tiempo ahí. Perfecto, Estamos en el gracias. tiempo. Muchas gracias por su intervención, Gracias. Catalina. Carlos, sus 3 minutos comienzan ahora. Ya, no. Mira, yo tengo una... Gracias por la explicación teórica de historia, que se agradece, pero igual hay que aclarar que en Chile se siguen violando derechos humanos sistemáticamente hace mucho tiempo. Yo soy particularmente una región donde se han violado los derechos humanos y nunca se paró de violar los derechos humanos de cierto pueblo. Estamos en una donde nosotros, en sí, la sociedad, le interesan los derechos humanos cuando son propios, pero cuando te pasan a ti son tus derechos, pero cuando le pasan al vecino, desgraciadamente, por una educación que hemos seguido teniendo, no les interesa. Yo creo que hay que colocar un énfasis más en Chile, poniéndolo en ese contexto. Lo que dijo Sergio Mico, que yo lo conozco personalmente, este concepto de derechos y deberes, que yo te encuentro toda la razón, que él estuvo un poco equivocado, pero está en el contexto de que la gente, el común de la gente, que hay que aclarar que muchas personas que ni siquiera han terminado su media y han llegado a la básica, lo entienden así. Entienden que yo, si mato a una persona, en este contexto, no tengo los mismos derechos humanos porque esa persona violó un derecho humano. Y él lo intentó explicar así, solo para aclarar ese contexto. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que todo ser tiene derechos humanos, pero los derechos humanos son inherentes y todo el proceso. Pero también hay que aclarar que la gente no lo comprende y hay que tratar de explicarlo lo más fácil posible. Mi derecho no tiene que anteponerse sobre tu derecho porque en realidad los dos somos iguales. Ambos somos iguales ante la ley, pues se supone. Somos iguales ante la ley, en proceso, en educación. Yo creo que los derechos humanos hoy en día hoy se violan constantemente. Yo trabajo en servicio de salud actualmente y realmente tú notas la diferencia y la violación a los derechos humanos de las personas diariamente. Cuando tú tienes a una persona para comprarte los medicamentos o para que para que el Estado te los regale, cuando tú realmente tienes una educación que tienes que seguir pagando para tener una mejor educación, a una educación pública que es muy básica. Cuando tú tienes que entregarle de regalo computadores a niños que llegan hasta séptimo básico con un promedio de 5 y tanto, de 6 hacia arriba, y qué pasa con los niños que no han tenido la educación, no han tenido la formación educativa para poder obtener ese 6, ese 5. ¿Qué pasa con ellos? Se quedan sin accesibilidad a un computador y no pueden seguir haciendo sus tareas online. Eso igual es una violación a los derechos humanos. Yo creo que hay que llevarlo a los tiempos más actuales, lo que la gente está sufriendo hoy en día, las violaciones que se sientan cada día en el Sename, que son temas que son muy preocupantes. En Chile nunca se paró de violar los derechos humanos. Lo que pasa es que se siguieron los derechos humanos a minorías y no a la mayoría. Que ahora se ve a la mayoría y la mayoría dice, ven, nosotros hemos estado sufriendo todo este tiempo. Carlos, por favor, dejémoslo ahí nomás, por favor. Muchas gracias por su intervención. Leva, adelante, por favor. Sí, le agradecemos la contextualización a ambos. La primera pregunta será dirigida a Carlos Uribe, perteneciente, como dijimos antes, a la Juventud Democracia Cristiana. En relación a los últimos hechos a nivel nacional e internacional, la democracia cristiana ha sido enfática en señalar y denunciar las violaciones a derechos humanos en países como Cuba y Venezuela, demonizando a sus mandatarios y solicitando el actuar de la justicia internacional sobre ellos. En contraste a esto, en el último movimiento social desarrollado en nuestro país, los diputados del mencionado partido decidieron no unirse a la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera por violaciones a los derechos humanos. En consideración de esto último, nos gustaría entender esta decisión, especialmente teniendo en consideración
que en la declaración de principios del partido se declara la defensa irrestricta de los derechos humanos y condena a la pena de muerte. En concreto, cuando como partido se habla de la defensa de derechos humanos de forma irrestricta, ¿es esto efectivo? ¿Cuáles son los límites que se consideran respecto a los derechos humanos al interior del partido de la Falange? No sé cuántos minutos tengo para 3. poder explicar, porque vale un poco extenso. Mira, yo tengo una opinión muy personal y creo que se juega dentro del partido, desgraciadamente, con muchas ambigüedades al momento de hablar. Y hay mucha hipocresía al momento de actuar dentro, sobre todo de los parlamentarios de mi partido. O del partido, no es mío. Me pasa que desgraciadamente, insisto, ellos se toman atribuciones no importándole lo que piensa la mayoría del militante común. Y eso pasa en todos los partidos porque hubo un cambio generacional de parlamentarios que lo único que les interesaba era agrandar su poder político, agrandar el poder de su partido para poder crecer todos juntos. La DC es un partido que tiene mucha historia. Partido como un partido social, partido de los trabajadores, nos enfocamos y tuvimos eras muy buenas, como tenemos eras muy malas, hay que decirlo. Y la DC, como te digo, tuvo este cambio generacional que no lo supo ver. En mi opinión, y solamente en mi opinión, yo sí estoy de acuerdo con el proceso de que saliera el presidente porque no lo supo hacer bien, pero también te entra el proceso de una inestabilidad política dentro, una inestabilidad política dentro del país e internacionalmente. Ahora, si que se tiene que guiar un proceso judicial respecto a todo lo que ha pasado, sí. Que lo haya tenido, por ejemplo, ahora en el proceso de salud, que lo haya tenido que hacer un alcalde y no lo hayan hecho los parlamentarios como lo debieron hacer, me parece una vergüenza. Que la DC se haya arrestado, insisto, es porque los parlamentarios no están a la altura de lo que piensa la ciudadanía, ni siquiera los militantes del partido, que muchos estaban de acuerdo con eso, pero a ellos no les interesa porque están velando lo que ellos piensan sobre lo que la gente piensa. Y solo quiero llegar aquí a un punto. Al 90% de los parlamentarios les interesa nada lo que piense su electorado. Ellos votan por lo que ellos creen, pero a ellos se les olvida que ellos no están representándose a ellos mismos, sino que están representando a una ciudadanía. Y eso es lo que pasa en la mayoría de los parlamentarios, cuando dicen, yo voto porque yo pienso, yo creo, yo siento, yo estimo, yo confío. No, estás mal. No es lo que tú pienses. A ti realmente tú estás representando a una región, a una provincia, a una comuna, lo que tú quieras. Y la gente no piensa eso, pero el tema está tan politizado a uno mismo, al yo creo, al yo siento, que yo creo que por eso todos los partidos están mal. Y por eso incluso la DC, al momento de decir, estamos en contra de las violaciones de derechos humanos, pero no estamos tan en contra de las violaciones de los derechos humanos, pero sí creo son porque los parlamentarios están a la altura. Disculpe, estamos en el tiempo. Muchas gracias por la respuesta a la pregunta. Ahora continuamos con Catalina, perteneciente a la Comisión de Derechos Humanos de Convergencia Social. Los últimos meses, el país y el mundo se ha visto envuelto en una crisis sanitaria que se ha visto agravada por el actuar del gobierno y la lenta respuesta de la casta política de nuestro país, evidenciando vulneraciones a los derechos humanos como por ejemplo el derecho a la salud, el bienestar, la alimentación e incluso la vida. Siendo ustedes parte de esta casta política que inicialmente se declaraba como una tercera opción y que quizás ahora la población no los ve tan alejados de los partidos tradicionales, ¿cuál es su posición frente a estas vulneraciones? ¿Son la defensa de los derechos humanos un factor relevante para el Frente Amplio en las condiciones de diálogo con el gobierno? ¿Y qué enfoque debería tomar la oposición para poder enmendar de cierta forma las medidas sanitarias y socioeconómicas que se han establecido hasta ahora en vista de defender a cabalidad la Declaración de Derechos Humanos? Ya. Bueno, cuando recién se comenzó a gestar la crisis sanitaria, Naciones Unidas dijo algo que creo que es muy interesante repetir. Dice que la crisis sanitaria no se vuelva una crisis de los derechos humanos. Y lamentablemente ese eslogan no viene tan bien a Chile porque nosotros ya vivimos una crisis de los derechos humanos. Estamos hoy en una crisis de los derechos humanos muy importante.
y que se vivenció que se agudizó incluso en el estallido social con violaciones de derechos sistemáticas por parte de agentes del Estado contra personas que se manifestaban muy legítimamente y producto de una respuesta al final a una negación total de ciertos derechos económicos, sociales y culturales, que si bien Carlos comentaba que era algo anticuado hablar de ello, la verdad es que es totalmente apropiado hablar de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. Hoy día no hay un derecho a la vivienda, no hay derecho a la educación, no hay derecho al medio ambiente libre de contaminación, y eso no solo repercute en que simplemente no existan, porque te decía, bueno, el Estado debería proporcionarlos, pero ¿por qué el Estado tiene que proporcionarlos? Porque eso permite a los seres humanos tener una mejor calidad de vida. Si hoy día yo tengo un medio ambiente libre de contaminación, no solamente eso me genera una mayor calidad de vida, sino que además genera que yo no me enferme y que incluso mi vida misma se proteja. Por lo tanto, no me parece que sea anticuado hablar de los derechos económicos, sociales y culturales. Son efectivamente lo que hoy día mayormente la gente exige en las calles. Y que de todas maneras, yo creo que lamentablemente lo que pasó en el estallido social responde a que las instituciones y particularmente partidos políticos, ¿cierto?, nunca oyeron a la gente que era muy consciente del trato discriminatorio que tenías por el solo hecho de no tener dinero. Esa es la razón fundamental de por qué no se tienen los derechos económicos, sociales y culturales en nuestro país, porque solo los tienen aquellos que pueden comprar esos derechos económicos, sociales y culturales, pero esos derechos en realidad son de todos. Lamentablemente, hoy día como Frente Amplio hemos dado la pelea, hemos tratado de avanzar barreras, pero no hemos podido del todo. ¿Y por qué no hemos podido del todo? Porque existen grandes instituciones que frenan la posibilidad de levantar proyectos que permitan avanzar en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como por ejemplo nuestra Constitución Política de la República. En ese sentido, nosotros hemos planteado y lo planteamos la necesidad de un plebiscito, la necesidad de una nueva constitución, y hoy esa es una de las posturas que nosotros vamos a seguir peleando, vamos a seguir sosteniendo como una vía importante de reforma estructural al sistema que hoy día tenemos como país y que finalmente creo es lo que la gente necesita, lo que la gente reclama, porque muchas veces los políticos consideraban que... Perfecto. Solamente quiero terminar que los políticos consideraban que la gente era bastante ignorante, que no sabía lo que estaba pasando. El estallido social demostró que la gente es muy consciente de lo que pasa a su alrededor. Claro. Ahora tenemos la posibilidad de dar un minuto a Carlos, si es que así lo necesita, para responder alguna interpelación o hacer alguna acotación, alguna idea. ¿Lo va a utilizar? Sí. Sí. Solo aclararte, para el contexto que yo traté, como lo que pasa es que el lenguaje que se utiliza actualmente es muy antiguo. Hablamos de proceso, yo sé lo que es violación a los derechos humanos, mi familia lo pasó, yo lo pasé en lo personal, yo sé lo que es, yo sé cuál es el proceso de que una persona viole tus propios derechos humanos, pero yo creo que lo que necesitamos es actualizar el lenguaje para poder hacerlo entender a la gente. La gente despertó, sí, tenemos que cambiar la Constitución, por supuesto que si tenemos que hacer proceso, sí, pero hay que cambiar el lenguaje, hay que actualizarlo, y a eso me refería. No estoy hablando de que no se deba hablar, lo que pasa es que el lenguaje que se utiliza actualmente en política, en todos los procesos, es muy antiguo, y la gente necesita un lenguaje más nuevo para poder entenderlo. Solamente a eso me refería, no es que no se debía hablar, sino que se debe actualizar y llevarlo a los tiempos de hoy. Gracias. ¿Catalina? Sí, yo quería responder una cosa referente a lo que menciona Carlos. Quizá el lenguaje no me parece que sea anticuado, me parece que es algo que no hablamos en televisión. Si uno pone en la televisión argentina, se habla justamente de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Se habla de marxismo, se habla de feminismo, con esas palabras. Hoy día los medios de comunicación censuran ese tipo de lenguaje, y me parece que decir que las personas son lenguajes que no conocen, que no sabemos, también es menospreciar hoy día a la ciudadanía. La verdad es que la ciudadanía es más consciente, es mucho más consciente incluso que las personas que están en el Congreso.
Las personas saben y entienden perfectamente, hicieron cabildos abiertos discutiendo cómo quieren el país. Entonces basta de decir que las personas hoy día no pueden hablar o no pueden entender lo que se refiere a derechos económicos, sociales y culturales porque lo tienen más claro que todos nosotros. Gracias. Carlos, una última intervención. Sí, lo que pasa es que yo lo comprendo, yo he viajado por todo Chile hablando del proceso y muchas veces la gente no lo entiende y tú se lo tienes que explicar con un lenguaje mucho más actualizado. No lo digo que la gente sea ignorante ni ningún proceso, es que no tuvieron las posibilidades para entenderlo. Y eso es lo que yo me quiero referir. Es decir, la gente, yo he viajado de Arica hasta el final de Chiloé, casi todas las 5 Sur, y la gente no entiende el lenguaje que hablan los políticos. Es decir, no, es que mira, el proceso económico, la estadística, no, tienes que mostrarles con hechos reales para que ellos puedan, porque la gente a través de la empatía, y si es que lo viven, lo están entendiendo. Y quiero también decir eso, yo no estoy tratando de que la gente es ignorante, de que no sabe, que no, por supuesto que no, por supuesto que no, porque realmente la gente sabe, el problema es que la gente no lo procesa en el momento, y lo que los medios de comunicación no lo hablan, completamente de acuerdo, no lo hablan, pero hay que tratar de actualizar el lenguaje, solo eso. Muchas gracias. Catalina, una última intervención. Sí, en realidad voy a dejar un poco el debate acerca del lenguaje o no, si es el más adecuado o no, y creo que me quiero referir a un último punto que no pude desarrollar en la intervención, si se puede en este minuto breve, que simplemente cuando yo hablaba de estas 3 categorías de derecho que en el fondo históricamente se trataron así, pero que de todas maneras hoy día las entendemos como uno solo. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando hablamos de esta tercera categoría de derechos, ¿cierto? Que es el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a un medio ambiente libre, el derecho a un trabajo, el derecho a la libertad de expresión también, no son simplemente baladí. ¿Por qué? Porque el derecho a una vivienda, el derecho a la vivienda también implica un derecho a la vida. Todos los derechos están relacionados y por lo tanto cuando la gente sale a exigir un trato menos discriminatorio en las calles, ¿cierto? Está exigiendo finalmente una mejor calidad de vida. Porque, y esto tampoco es tan simple como simplemente decir como, la gente va y exige como, porque a mí me afecta, ¿cierto? Porque lo que señala Carlos, como a mí me afecta yo que mis AFP me coman mis impuestos, pero no, porque en la calle no es solamente una lucha por uno, ¿cierto? Es una lucha por todos. Y ha quedado claro que así. Muchas gracias. Muchas gracias. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias a ambos por responder la pregunta. Fernando, por favor, adelante. Sí, bueno, reiterar el agradecimiento por su participación, por las réplicas también. Bueno, vamos a partir con la siguiente pregunta, que es para ambos. Vamos a dar 3 minutos para que cada uno responda y después va la réplica de 1 minuto, igual que en esta pregunta. Yeah. Bueno, dice así. Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y a los grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana. La legislación en materia de derechos humanos obliga principalmente a los gobiernos a hacer ciertas cosas y les impide hacer otras. ¿Cuáles serían las obligaciones de los partidos y coaliciones políticas sobre los derechos humanos, especialmente en torno al movimiento social en desarrollo y a la crisis humanitaria que vivimos, teniendo en consideración el actual muchas veces errático que ha tenido el gobierno y la complicidad de los sectores políticos para salvaguardar el bienestar de la población chilena? Partiremos por Catalina Pastén para que nos dé sus apreciaciones al respecto. Adelante. Bueno, la verdad es que primero hablar de obligaciones de los partidos políticos es bastante difícil acá en Chile. En Chile tenemos partidos políticos golpistas al interior del Parlamento que tienen representantes golpistas negacionistas de nuestra historia, sentados como la diputada Camila Flores. Por lo tanto, la verdad es que no existe una obligación en Chile, una ley que le exija a los partidos, ¿cierto?, tener alguna obligación respecto a los derechos humanos. Eso en verdad en Chile no existe. Se han impulsado iniciativas como aquellas iniciativas que tratan de penalizar el negacionismo, pero todavía no han salido del Parlamento. Ahora, respecto a nuestra posición como Convergencia Social, nuestro lema como Convergencia Social es la promoción, la protección y la defensa acérrima de los derechos humanos de todas las personas sin distinción.
Y es por eso que vamos a ser siempre un partido que va a propender con sus iniciativas y también con su participación en el Parlamento, pero también en los territorios, ¿cierto?, en potenciar proyectos de ley que avancen en mayores garantías para los derechos fundamentales de todas las personas y a su vez también ser un agente de denuncia cuando hayan violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como lo que ocurrió el año pasado. Incluso en este caso no solamente ser una denuncia también, sino que hacernos cargo de aquello que ocurrió en nuestro país y propender a una reparación integral a todas las víctimas de violación a los derechos humanos. Nosotros ya presentamos un proyecto de resolución justamente para que exista una reparación integral, que significa no tan solo una reparación en materia de salud, que es súper importante, sino que también un reconocimiento por parte del Estado de lo que pasó. O sea, ¿qué pasó en el 18 de octubre? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo ahí? ¿Qué violaciones existieron, cierto? Y incluso también que haya una justicia integral y completa a todas las víctimas de violación a los derechos humanos. Hoy día cuestionamos el rol que ha tenido el Ministerio Público, que ha estado lento, cuestionamos también a la policía, que no, en muchas causas también no ha colaborado, y también cuestionamos mucho el rol del Ministerio del Interior, que solamente se ha querellado en aquellas causas en donde se ha roto ciertos metros, pero no lo he visto querellarse en ninguna causa de violación a los derechos humanos en contra de las personas. Así que ese hoy día es el rol que va a tener Convergencia Social y el Frente Amplio. Muchas gracias, Catalina. Carlos, tus 3 minutos, por favor. Adelante. Mira, yo, a ver, ¿cómo lo digo para que se suene lindo y no suene feo? Pero la verdad es que la DC actualmente con los parlamentarios que tienen el caso de derechos humanos realmente no va a ser mucho. Lo que pasó el 18, yo justo estuve en Santiago, estuve ahí. Yo estuve ahí cuando un carabinero me dijo, corre, porque los militares ya vienen, y los militares empezaban a disparar bombas lacrimógenas junto con los carabineros, y un carabinero intentaba pelear con otro carabinero diciéndole que no lo hiciera. Así que tampoco puedo decir que todos están dentro del mismo saco hablando de la institución en sí está mala, pero también hay que hablar también de esas personas que intentaron hacerlo bien, intentaron hacerlo mal. Yo estuve ahí, lo tengo grabado perfectamente. O como también tengo grabado cuando empezaban a violar nuestros derechos humanos bajando por un helicóptero apuntando con ametralladoras en La Moneda. Yo justo estaba al frente de La Moneda y hay muchas violaciones a los derechos humanos y los partidos en realidad no se sienten preparados para la revolución social en sí. Yo estaba escuchándote y estaba hablando de lo que pasó el 18, lo que pasó en dictadura, pero hay derechos humanos que antes del 18 y en la dictadura y se siguen pasando. Hay que decir, entrar a un colegio acá, en un jardín disparando bombas lacrimógenas, buscando a supuestos terroristas mapuche y habiendo niños de 3, 4, 5 años aspirando todo ese humo, saliendo corriendo porque las policías estaban desesperadas por atrapar a un supuesto terrorista. Igual son violaciones a los derechos humanos y no se hablan y los partidos no lo quieren hablar. Y hay que ser constante en esto. Hay muchas violaciones que pasan diariamente y no se dicen. No solamente el 18, no solamente la dictadura, y a los partidos políticos no les interesan. En lo personal, a mi partido, en lo que a mí me compete, si es que lo puedo decir, a los parlamentarios les interesa solamente figurar. No les interesan realmente, no a todos, por supuesto, a la mayoría no les interesa realmente los derechos humanos, porque si les hubiese interesado al 95% de los parlamentarios actuales, que son los mismos que ya 30 años, hubiesen hecho algo con estos casos antes que siguieron pasando. Y no hicieron nada. No hicieron nada. Estamos hablando de que no son solamente hechos puntuales, son hechos que han seguido pasando diariamente. Y si no tienen una repercusión mediática, no se les toma en serio, o social. Porque el estallido social no fue una revolución mediática, fue una revolución del pueblo. Pero como se tomó en los medios y se le dio tanta importancia, recién ahí el actor político entró. Pero no les interesa en realidad. Y por eso es muy importante el cambio el cambio generacional dentro del Parlamento y dentro de todos los poderes políticos que se puedan haber dentro de un Estado. Ahí. Bien. ¿Estamos, Carlos? No, creo que terminé antes. ¿Cómo? Creo que terminé antes. Estoy bien. Quedaron 5 segundos, pero
creo que he alcanzado a completar la idea. Bueno, muchas gracias por sus intervenciones. Catalina, ¿tienes un minuto para replicar una idea? Posteriormente, una y una. Adelante, Ya. por favor. Sí, no, simplemente replicar la idea de que no todos Carlos señala que no todos los partidos quieren hablar del tema de los derechos humanos. Bueno, la verdad es que yo me hago cargo de mi partido y la verdad es que no es nuestra posición aquella. Nosotros sí queremos hablar de los derechos humanos, sí estamos trabajando por la promoción, protección de los derechos humanos, sí tenemos una comisión andando en el partido, sí estamos proponiendo proyectos de ley, sí estamos proponiendo proyectos de resolución, sí estamos trabajando en nuestros territorios en materias de derechos humanos, sí acompañamos a las víctimas, entonces me parece que no es cierto que todos los partidos no quieran hablar. Nosotros lo hemos intentado incluso antes de lo que tiene que ver con el estallido social. Se han presentado proyectos de ley que, claro, como él muy bien señala, no tienen que ver quizás con eso tan mediático, pero todos aquellos proyectos que pretendan alguna mayor seguridad social para nuestro compatriota es también un proyecto de materias de derechos humanos. Por ejemplo, aquel proyecto que busca justamente que el trabajo doméstico sea reconocido en nuestra Constitución, también es un derecho humano de las mujeres. Estamos ahí, Catalina. Muchas gracias. Carlos, un minuto. Sí, mira, yo en general, quizás generalicé porque hablaba más de los partidos tradicionales, quizás no lo expresé bien, pero también recordar que todos los partidos políticos también necesitan una publicidad. Y yo así lo he visto. Cuando han habido casos importantes de discriminación indígena en los procesos, no todos los partidos han estado. Y no, en realidad hay casos muy puntuales. Mi partido igual tiene Comisión de Derechos Humanos, igual vela por esa área, no lo puedo decir que no, pero la verdad es que no se ocupan generalmente. Está bien, yo entiendo que en el general todo proyecto en sí va para la gente y va para poder que sus derechos tengan una... Pero la verdad es que es solo publicidad. Yo creo que tiene que haber un recambio, que tiene que haber algo que realmente los partidos tengan que darse cuenta de lo que están haciendo. Yo entiendo que ustedes lo hacen, pero ustedes son un partido que lleva muy poco tiempo funcionando. Yo hablo por eso digo que la mayor parte es los parlamentarios antiguos que siguen representando, o sea, siguen creyendo que Estamos representan a su ahí, sector Carlos. político cuando no lo hacen. Muchas gracias, Carlos. Catalina, un minuto final. Bueno, sí, yo también creo y valoro también lo que menciona Carlos respecto a este cambio generacional, creo que es muy importante, creo que esta nueva ley de que no vaya a existir, que no puedan, cierto, perpetrarse en el cargo las personas que ya llevan mucho tiempo, es súper valorable porque hoy día las nuevas generaciones también tienen nuevas ideas, han estudiado nuevas ideas, han compartido con otras personas nuevas ideas y creo que es relevante también que hoy día el Congreso, y no solo el Congreso, sino que muchos espacios de representación se renueven y porque también fortalece en nuestra democracia. Gracias, Catalina. Carlos, una intervención final. Sí, mira, yo concuerdo en muchas cosas lo que dice Catalina, la verdad. En algunos aspectos igual como que más técnicos, como que no, pero en el fondo por supuesto que es lo mismo. Así que no tengo mucho mayor parte que decir. Solamente decir que no existe nada con haber un cambio generacional, también lo he dicho muchas veces, si los cabros jóvenes o la gente joven que viene con las mismas mañas de los políticos antiguos. Yo creo que tiene que haber una consecuencia detrás, un discurso detrás. Ni siquiera un discurso, tienen que haber hechos que realmente demuestren que la nueva generación va a ser una buena generación en el Parlamento. Y solamente algo cortito, lo de que solamente hay personas negacionistas dentro del Parlamento, sí, hay que formar la ley, pero tampoco podemos, o sea, a esas personas sí. Pero, por ejemplo, el otro día estaba escuchando declaraciones de que había muchos diputados religiosos. En realidad tiene que haber una representación de todos porque el Parlamento está para representarnos a todos. No así para la persona que hace daño destruyendo a la otra persona con hechos que les pasó como negacionismo. Ahí estoy completamente de acuerdo que no debiese haber parlamentarios con esa idea. Muchas gracias a ambos por sus intervenciones. Leonardo, por favor, continúa. Leo, está ahí muteado. Está mutado. Gracias por avisar. No había fijado. Bueno,
Continuamos entonces con la tercera pregunta. El artículo 23 de la Declaración de Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualquier otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicalizarse para la defensa de sus intereses. Desde el estallido social y ahora, durante esta pandemia, el gobierno y la casta política de este país ha destinado todos sus esfuerzos a proteger y resguardar al empresario más que al trabajador, el obrero. Esto se vio claramente reflejado cuando se aprueba la Ley de Protección al Empleo, que concretamente le resta responsabilidad al empleador, abandonando a la gran fuerza laboral chilena a subsistir con los ahorros existentes para resguardar su cesantía en una suerte de paradoja. Los grandes representantes de sus respectivos partidos y coaliciones, como Giorgio Jackson y Daniel Verdesi, aprobaron esta ley que a vistas de la población busca empobrecer aún más al pobre y que golpea con mayor fuerza el bolsillo de la mujer, la cual aún tiene que lidiar con una brecha salarial considerable. En concreto, ¿cómo se justifica esta decisión y cómo esta ley permite al gobierno cumplir con su obligación de asegurar estas remuneraciones que aseguran una dignidad humana para el trabajador y su familia? Estimado Carlos, adelante, por favor. Un poco larga el contexto, reteniendo, bueno, la había leído antes, pero, mira, en sí los derechos laborales en Chile siempre han sido una cortina de humo. Este país nunca ha respetado en sí los derechos laborales de muy pocos trabajadores, dependiendo del área de que tú seas, tu sistema económico, de quién representas. Y te lo puedo decir en casos concretos y muy fijos. Yo en una pega como guardia ganaba 400.000 pesos y mi compañera que era guardia que hacía mi mismo trabajo ganaba 350. Y teníamos el mismo trabajo, solamente que la empresa creyó que yo podía hacer muchas más cosas por ser hombre y ella no podía hacer muchas cosas por ser mujer. Y en final los sueldos los destina el empleador. No es un sueldo que te tengan que decir ya, una pega fija, no es un sueldo generalizado. Hoy en día lo que hicieron los partidos políticos de hacer esta ley para proteger al empresariado, ¿le sorprende a alguien? ¿De verdad sorprende a alguien cuando la mayoría de los parlamentarios, ocultando muchas cosas, están financiados por empresas? Porque eso, ahí yo estoy de acuerdo con la invitada, hay que también hablarlo y hay que decirlo. La mayoría de los parlamentarios actualmente son financiados por empresas privadas. Como lo hacen, es sencillo, pasan dinero de uno a otro, van financiando por la cuota, que yo te voy pasando esto, te voy pagando esto otro, que justificamos. Y eso es una realidad que hay actualmente. Entonces, ¿qué esperamos de este Parlamento? De verdad, ¿qué esperamos? Mira, no puedes esperar nada de una persona que ha vivido toda la vida de la misma forma. ¿Qué esperamos? Que llegue algo divino y que les diga, tienes que hacer algo distinto. No. Si nunca pensaron en el pueblo, siempre pensaron en ellos mismos. Pensaron solamente en el pueblo en el momento de hacer campaña y hacer elección para poder volver a salir reelegido, poder volver a tener ganancias. Y perdón si lo que estoy diciendo es como muy chaquetero, muy fuerte, pero es la realidad, hay que decirlo. Los parlamentarios jamás han pensado, la mayoría de los parlamentarios antiguos, estoy aclarando, no piensan en el bienestar de la gente, sino que piensan en su propio bienestar y ahorran durante 3 años para ocupar todo el dinero que ahorraron los últimos 3 años para el 4.º año de su campaña, ocuparlo todo para regalar cajas de mercadería, pagar la luz, pagar el agua, regalar piso, hacer cerámica, arreglar piso. Esa es la realidad. Y la gente, desgraciadamente, ha entendido que esa es la forma de gobernar. Y a ellos no les interesa realmente el sistema laboral. ¿Por qué? Porque una persona que entre al sistema laboral tiene más posibilidades de educarse, tiene más posibilidades de crecer económicamente, culturalmente, y no los dejan, porque es mejor tener a un trabajador obrero que tener a un trabajador profesional inteligente que te va a empezar a cuestionar. Y esa es la triste realidad. Yo soy de campo. Yo Carlos, vivo la Carlos, realidad. Todos nosotros. muchas gracias, Carlos, por la intervención. Agradecemos sus palabras. Catalina, por favor, sus 3 minutos. Sí, bueno, yo primero quiero aclarar que
George Jackson no es un diputado de Convergencia Social, es un diputado del Frente Amplio. Nosotros compartimos una alianza, ¿cierto? Y más que nada quiero hablar de lo que en ese minuto también planteó nuestra presidenta del partido, Gael Jomans. La verdad es que Gael siempre se opuso a esta ley, porque sencillamente nosotros veíamos que, tal como menciona Carlos, era una ley pensada para las grandes empresas y que en principio supuestamente no se iban a acoger a esta ley porque tenían la suficiente renta para poder seguir pagando a sus trabajadores, pero que hoy en día tenemos claro que sí se sujetaron a la ley de suspensión al empleo y que efectivamente produjeron que sus trabajadores tuvieran que subsistir a través de los montos que tenían en su seguro de cesantía. Pero la verdad es que no es nada raro porque todas las iniciativas del gobierno, esto fue una iniciativa del gobierno, son pro empresa, porque justamente el gobierno representa a un sector que es el sector del empresariado, que es un sector que no es el mismo sector al que nosotros pertenecemos y representamos. Y efectivamente salió esta ley porque en el Parlamento también existe mucha relación de parlamentarios con empresas, como señalaba Carlos, y le venía como anillo al dedo justamente proteger a estas empresas grandes y que los trabajadores finalmente subsistieran con sus propios seguros de cesantía. Lamentablemente no se dan cuenta de una cosa, que los trabajadores que tienen seguros de cesantía, la verdad es que son los menos y afecta considerablemente a las mujeres que tienen más empleos informales y por lo tanto no tienen un seguro de cesantía que permita hacer frente a una crisis tan grande como la pandemia que hoy día vivimos. Así que eso es lo que puedo comentar sobre la pregunta. Muchas gracias. Carlos, ¿alguna acotación? Sí, solo dejar que aquí tú puedes ver una diferencia entre el grande empresariado y el pequeño empresariado. Solo hay una sola comparación. Esta ley realmente fue pensada en las grandes empresas, pero no fue pensado en la señora del almacén de la esquina que tiene un solo trabajador. Y ahí tú puedes notar que al Parlamento en general no le interesa el pueblo, sino que le interesa más el bienestar económico de un país, que está bien que sea importante. No podemos decir que no, porque el sistema es importante, no podemos decir que no. Pero realmente hoy en día lo que más importa son las personas que actualmente no tienen el ingreso suficiente para poder salir adelante. Y no les importa, y entregan, solamente colocar esto, cajas de alimento que realmente no sabes a quién les sirven, que se las pelean entre todas las personas, que son un cacho para todas las municipalidades, que no saben a quién entregar porque no saben, porque hay que entregar a través de las organizaciones sociales, y ahí te des cuenta de la desconexión del gobierno con el pueblo. Carlos, muchas gracias. Gracias por su intervención. Catalina, ¿algo que agregar? Sí, pero me voy a referir a otro tema también que tiene relación, pero que no es justamente sobre la ley, sino que quiero hablar del postnatal de emergencia, que es una de las grandes demandas que tenemos como Convergencia Social. Hoy día es muy necesario que el Estado efectivamente alargue el postnatal de las mujeres o las personas que están ejerciendo su postnatal para proteger a los niños, primeramente porque son ellos los que finalmente, si no está el padre, no tienen hoy día una sala cuna porque las pandemias no están las salas cunas abiertas, y también porque la verdad es que esto de suspenderle y que pasen a seguro de cesantía no tiene ningún sustento, no reconocen la realidad del trabajo de las mujeres, que generalmente son trabajos informales, que además tenemos menos sueldo que los hombres, y que incluso también menos bonos, porque una mujer que se embaraza automáticamente pierde todos los bonos que nos puede acceder por simplemente no ir a trabajar. Así que yo quiero terminar esto llamando a que nos pronunciemos, a que nos manifestemos por las redes sociales exigiendo un postnatal de emergencia, porque es muy necesario y esperamos que así finalmente se apruebe en el Congreso y sea declarado admisible. Muchas gracias.
Muchas gracias por sus palabras. Carlos, ¿alguna otra intervención? Sí, sí. Hablando de lo de postnatal de emergencia, a mí me pareció penoso lo que pasó en la Cámara del Senado. Que senadores, incluso una senadora que haya votado en contra, aunque después haya dado su explicación de que en realidad el presidente podía pasarlo directamente, pero me parece que tampoco son las señales que se deben dar. Aquí hay una necesidad, hay niños, está el futuro de Chile, que ellos creen que son el futuro de Chile, vamos a creerles que ellos lo creen, entonces nosotros tenemos que dar, como esta política tiene que dar una señal de apoyo sobre todas las personas que más lo necesitan. ¿Y quién más lo va a necesitar que una mujer embarazada que no tiene trabajo y que desgraciadamente en Chile hay un gran porcentaje de mujeres, madres solteras solas, que tienen que salir adelante? Imagínate tú, madre soltera, sola, pagando un arriendo, sin trabajo y ahora no puedes alargar tu postnatal. ¿Qué haces? Y no se está pensando en este gobierno. Solo a ciegas. Muchas gracias, Carlos. Catalina, ¿algo más que acotar? La última intervención de esta pregunta. No, creo también que es importante reconocer que el teletrabajo también ha afectado preferentemente a las mujeres. Hoy día también, lamentablemente, las mujeres están con una doble jornada, que es la jornada de cuidados, principalmente por la división sexista, ¿cierto? El trabajo muchas veces recae en ellas, y también es una cuestión que tenemos que en el futuro, cuando todo esto pase, y no tan solo cuando todo esto pase, ahora también ser espacios de ayuda, de resistencia con las mujeres, para que entre todas nos podamos apoyar y ayudar en esta pandemia, donde tenemos que no solo trabajar por las labores de cuidado, sino que también mantener el teletrabajo. Muchas gracias por sus intervenciones. Con esto damos por finalizadas las preguntas que estaban preparadas para este debate, y pasaremos entonces a Fernando, que se encargará de las preguntas del público, si es que hay alguna. Claro, justamente hemos terminado la parte central del debate. Desde ya, muchas gracias por sus intervenciones y sus respuestas. Bueno, en el siguiente apartado vamos a leer las preguntas del público, como se mencionó, las cuales las podrán dirigir a cada uno o a ambos. ¿Sí? Y como se explicó en un principio, van a tener 40 segundos para responder. Vamos a darle la pasada a César Quintero, por favor. Que adelante nomás, que se conecte. Hola, ¿cómo están a todos? Muy buenas intervenciones, muy buen debate. Particularmente había escuchado muchos demócratas cristianos, pero es la primera vez que escucho uno de los demócratas cristianos buenos. Así que, pero muy bien, muy claro, y también eso hace pensar un poco en la discordancia o la colisión que hay entre lo que piensa la ciudadanía, lo que piensa los militantes del partido, finalmente los que tienen el poder en el partido. Y eso también va para ambos y para todos los partidos. ¿Para qué decir el otro partido que no está acá? Pero en ese sentido, ¿es el camino la participación a través del partido político en una defensa real de los derechos humanos? En realidad me anticipé un poco lo que esa pregunta le iba a tirar al final. Pero bueno, ya después intervengo de nuevo, pero por ahora eso. ¿No se entendió? Repite la pregunta, César, por favor. Sería, si hay una discordancia entre el mundo político, desde los partidos, los parlamentarios, ¿es un camino válido, legítimo, la representación de los partidos políticos para una defensa de los derechos humanos? Y eso también va muy amarrado de la reforma constitucional, perdón, de la nueva constitución, no de la reforma, no queremos reforma, queremos una nueva constitución. Eso, es un poco ambigua, pero eso. No, muchas gracias, César. Catalina. Catalina, perdón. Sí. Ya. ¿Yo? Ya. Sí. Bueno, yo creo, y también estoy muy de acuerdo con lo que señala César, yo al menos no podría militar en un partido que no tiene dentro de sus principios la defensa por los derechos humanos. Una de las razones por las que milito en Convergencia Social es justamente por ello. Entonces, la verdad es que nosotros y mi militancia y también mi participación en el partido dependen justamente de que dentro de sus principios esté la defensa, promoción y la protección de los derechos humanos. Creo también en mi partido de que lo estamos haciendo y que estamos trabajando por ello.
y por lo tanto sí concuerda en el fondo lo que hoy día yo hago acá con aquello, porque si no yo estaría en una organización de la sociedad civil, quizá en una fundación, Estamos pero estoy en un ahí. partido de ella. Muchas gracias, Catalina. Carlos, adelante, 40 Ya. segundos. Mira, me encantaría decir lo mismo que Catalina, pero no puedo. No creo que... De verdad que no es mala, sino que en el contexto de lo que tú dices, que tu partido... En realidad a mis parlamentarios como que no les interesa mucho, pero yo les quiero decir que hay un cambio generacional en mi partido. Hay muchos jóvenes, crean en ellos, de verdad. Nos hemos estado sacando la mugre para realmente estar en la ciudadanía. Yo creo que tiene que haber este recambio. Creo que a los partidos, a la gente antigua no le interesa mucho el recambio porque, o sea, no le interesa mucho seguir adelante porque ya ganaron, ya tienen todo. ¿Qué más pueden tener? ¿Qué más pueden tener? La verdad es que es difícil estar en un partido si yo llevo 11 años militando, tengo 26 años, entré a los 15 Estamos ahí, y aún Carlos. me siento con la confianza del antiguo DC y yo no soy de esta nueva camada, sino, o sea, de la antigua camada, yo soy de la nueva Gracias, camada. Carlos. Gracias. Muchas gracias por su respuesta. César dijo que quería hacer otra pregunta. Bueno, ya. Lo que pasa es que, un poco relacionado con lo anterior, es, creo que a lo mejor los partidos o el mundo político han encaminado un poco más lateral al derecho humano, convirtiéndolo en una disputa política. Obviamente están asociados, no, eso no lo niego para nada, pero en temas tan sensibles como mencionaba la señorita de Convergencia, perdón, Catalina. Catalina, por ejemplo, los derechos de la mujer en cosas muy cotidianas está totalmente olvidada, que no necesariamente responden a una necesidad política propiamente tal. Y en ese sentido, a lo mejor el camino sería aterrizar este tema de los derechos humanos a la cotidianidad. Cuando hablemos de derechos humanos, no transformar una disputa política, como siempre lo presenta la UDI y Renovación Nacional, sino en algo de cotidiano. O sea, el hecho de que estemos conversando en derechos humanos, el hecho de que estemos defendiendo los derechos de las mujeres es un derecho humano, el hecho de que perseguir a los papitos corazones es un derecho humano para los niños y todo eso. Por ahí va más o menos mi comentario. Tal vez un camino sería aterrizar los derechos humanos a lo concreto, a lo social, para que sea atendible también justamente lo que sean ustedes, que está muy lejano este tema a la ciudadanía común. Y Fernando, me queda una pregunta después que es un poquito más teórica, pero es cortita, esa sí es cortita. Ya, Gracias. perfecto. Leo, ¿quién va ahora primero? Carlos. ¿Yo? Carlos, por favor. Es exactamente lo que hablaba en la primera parte. Yo creo que hay que aterrizarlo porque, mira, hay mucha gente que se da mucho en la teoría y sigo insistiendo en lo mismo, pero muchas personas no entienden la teoría. Yo no la entendía hasta que entré a estudiar Derecho. Porque la verdad es que en mi colegio nunca me la enseñaron y quizás la pude haber buscado por mí mismo, pero no tuve esa instancia, no tuve la instancia de tener libros, no tuve la instancia ninguna. Cuando yo entré a estudiar, realmente aprendí el proceso de derecho humano y como yo lo viví, pude empatizar más. Yo creo que hay que aterrizarlos, por supuesto. Yo creo que hay partidos que intentan inflarlos, no intentan inflarlos, mala palabra equivocada, intentan hacer mucha teoría para poder enredar a la gente en base a lo que es los derechos humanos. Estamos ahí, Carlos. Muchas gracias por su intervención. Catalina. No, Catalina, 40 segundos. quiero decir eso. Hablo de la política antigua, solo para... No, yo creo que, claro, como mencionaba César, hoy día la disputa de los derechos humanos en Chile, que tiene que ver un poco con la falta de derechos humanos que tenemos hoy en día, la escasez, es que al parecer parecen que son cuestiones como de sentido común, como que es de sentido común para nosotros hoy día reconocer, ¿cierto?, que las mujeres ejercen labores de cuidado preferentemente por sobre los hombres y que hay que hacer algo con eso, ¿cierto? Parece de sentido común, pero ¿por qué nos parece de sentido común? Porque efectivamente yo creo que sí en esto han ayudado mucho las organizaciones de la sociedad civil y también los políticos porque han avanzado en levantar barreras. Hace 5 años atrás hablar de los cuidados, de los cuidados no era tema, o hablar del acoso en la calle no era tema. Ahí, Catalina. Muchas gracias por su intervención. Carlos, ¿sigue ahí?
Sí, sí, perdón. Pensé que se había caído. César, dijiste que tenías una pregunta final. Sí, una última pregunta más teórica. Hay una colisión de dos principios generales, que es el respeto a los derechos fundamentales o esenciales de la persona versus la autodeterminación de los pueblos. Y no lo digo ni por Cuba ni por Venezuela, sino por un montón de países que también tienen problemas de derechos fundamentales que son violentados, que por un lado necesitamos que alguien defienda a esa gente y por otro lado también está el intervencionismo de otros países. Entonces esa es la colisión, derechos fundamentales versus autodeterminación de los pueblos. Hay pregunta para los dos, obviamente, que es un poco más teórica, más que llevado a algo concreto como algún otro país que alguien quiera llevarlo. Gracias. Catalina, por favor, 40 segundos. Ya, rápidamente entonces. Claro, efectivamente nosotros cuando hablamos de la defensa de los derechos humanos hablamos de todos los seres humanos y como yo explicaba un poco en mi intervención, lo que pasó con las guerras finalmente nos hizo nos remeció a nosotros como humanidad diciendo como los países tienen que tener ciertos límites de cómo tratan a sus ciudadanos, ¿cierto? Y eso va a responder a todos los países. ¿Qué sucede finalmente con esto de Cuba, Venezuela, que se fijan mucho en esos países como que limitan ciertos derechos humanos como supuestamente la libertad de expresión, pero también hay otros países que también violan los derechos humanos como Estados Unidos con los migrantes, por ejemplo, porque efectivamente todos los estados violan derechos humanos. No solo Cuba, no solo Venezuela, no solo Estados Unidos, también en Chile hay violación a los derechos humanos. Y por eso también es importante que se consagren los derechos humanos porque nos van a permitir ser el límite en cualquier nación. Muchas gracias, Catalina. Carlos, 40 segundos. Hay que aclarar que la violación a los derechos humanos, como dice la Catalina, es en todo el mundo. O sea, aunque a una persona en un país, mira, ponte tú, Alemania, de toda la cantidad de población, si a una persona se le viola un derecho humano, ya son violaciones a los derechos humanos. No hay una cantidad de personas, no tiene que haber una cantidad de números para decir, oh, es una violación a los derechos humanos. No, se violan en todos los países. Y hay que aclarar también que colocamos el punto de Cuba, Venezuela, pero en Latinoamérica, en América en general, se violan muchos derechos humanos, muchos, y no se hablan. Argentina, Colombia, Bolivia, Perú, estamos hablando de, pero Latinoamérica en sí es una cuna de violación a los derechos humanos. Y no se habla porque muchos países tienen alianzas entre sí para no poder hablarlo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Vamos a leer ahora preguntas que nos han mandado por chat interno. Bueno, la primera, si no me equivoco, va dirigida, sí, efectivamente, para Catalina. Esto lo vamos a leer tal cual lo mandan, son gente del público que está mirando a través de Facebook, a través de otras plataformas. Bueno, si Catalina defiende tanto los derechos humanos, ¿por qué votaron a favor de la ley antibarricadas? Y cuando los cacharon, se dieron vuelta a la chaqueta. 40 segundos, por favor. Bueno, sí, yo creo que nosotros lo hemos explicado, fue un error. Fue un error haber votado a favor de la idea de legislar. ¿Por qué? Y voy a explicar. Nosotros votamos a favor de la idea de legislar, o sea, de que se legisle sobre el tema, y rechazamos todas las articulados en indicaciones particulares. Pero de todas maneras fue un error, porque no debimos haber legislado y no se debió haber votado por legislar justamente esa materia en el contexto de lo que estaba ocurriendo en la crisis. No voy a descartar lo que pasó, fue un error y nosotros lo hemos hecho saber así, hemos reflexionado como partido, hemos discutido como partido y hemos reconocido públicamente que fue un error. Bien, muchas gracias. Me salió un gallito. Bien, la siguiente pregunta, supongo que es para los dos, no especificaron a quién. Partemos por Carlos primero y después Catalina. ¿Cuál debería ser el sector prioritario en derechos humanos en Chile, según ellos? Carlos, por favor. Wow. 40 segundos. Yo creo que la Catalina es un poco más experta. Yo puedo hablar en base a lo que yo creo que es la violación de derechos humanos. Bueno, es que son muchos. Creo que nos podríamos partir como por uno en específico, pero creo que la violación de derechos humanos en salud y educación es increíble. Y la educación, mira, en sí es la salud. Y la educación es muy importante porque si tú educas a personas con conciencia social y empezar desde la infancia para ir creciendo, realmente vas a tener una sociedad que va a cambiar, va a tener un conocimiento distinto. Pero la salud hoy en día
es prioritaria. Que hayan regiones como la región de la Araucanía que no tengan un lugar donde tratar el cáncer y tengan que ir a regiones del Biobío y de los lagos porque en la Araucanía no hay y gente tenga que gastar 20.000 pesos cada vez que se haya hecho un tratamiento, yo creo que es muy, muy grave, que es lo que se tiene que cambiar prioritariamente hoy día. Estamos ahí, Carlos. Catalina, por favor, con sus Ya, 40 bueno, segundos. aquí nosotros igual seguimos un poco los consejos de Naciones Unidas. Naciones Unidas siempre ha planteado de que hay ciertos grupos que son sujetos de protección dada su posible vulneración, como por ejemplo los grupos migrantes, la población LGBTQ+, las personas privadas de libertad, las mujeres, ¿cierto? Y es ahí donde nosotros vamos a poner el foco primeramente porque ya son un grupo que dada quienes lo componen, pueden ser sujetos de vulneración mucho más que, por ejemplo, un hombre heterosexual cis, ¿cierto? Que viva en su país. Y ahí es donde nosotros primeramente ponemos el foco, ¿cierto? Y nosotros lo ponemos, por ejemplo, en las personas privadas de libertad. Estamos ahí, Catalina. Sí. Muchas gracias. ¿Puedo? No puedo. Por este momento es solamente una intervención. Sí. Vamos a seguir con la próxima. Para ambos, ¿qué piensan sobre la redacción de una nueva constitución? ¿Sería posible que las personas que no pertenecen a un partido político las redacten? Catalina, por favor. Por supuesto que sí, me parece que eso era una de hecho de las maneras de lucha del Frente Amplio cuando estábamos discutiendo nueva constitución. O sea, hoy día nosotros peleamos la participación de personas independientes. Si bien hoy día pueden participar en cualquier elección, la posibilidad de llegar a una elección es bastante difícil por la cantidad de firmas que tienen que juntar. Nosotros hicimos un montón de indicaciones y posibilidades mezclando formatos para que los independientes pudieran participar de la elección, y me parece que es súper importante que personas que no pertenecen a partidos políticos también participen de la redacción de una nueva constitución, no solo de una nueva constitución, que estén en el Parlamento, ¿cierto? Porque muchas veces representan organizaciones sociales y creo que es fundamental su opinión en aquellas instancias. Muchas gracias, Catalina. 40 segundos, Carlos. Adelante, por favor. Pienso igual que Catalina, pero yo también creo que tiene que haber un porcentaje político, pero que sea un 5% de políticos. Yo creo que el mayor porcentaje tiene que haber en la ciudadanía. El 95 o el 96% la tiene que ser la gente que vive cada día, que vive el día a día en proceso, dirigentes de la salud, dirigentes de educación. El tema del candidato independiente es una desgracia para mí. Yo creo que tengan que juntar tantas firmas para representar al pueblo me parece un poco, me parece vergonzoso de parte de los partidos. Tratar de alguna forma, tratar de agarrar una cuota para poder estar en el cambio constitucional. No, me parece vergonzoso. Yo creo que la mayor parte tiene que ser gente independiente. La ciudadanía tiene que elegir lo que quiere para la ciudadanía y lo que se va a necesitar de los 20 a 30 años más. Estamos ahí, Carlos. Muchas gracias a ambos. Vamos a leer la siguiente pregunta. Me mandaron. Para ambos también, si no me equivoco. Sí. Durante el estallido social, por parte de Carabineros hubieron violaciones de derechos humanos. ¿Cuáles serían las medidas que creen ustedes que se deberían tomar? ¿Y qué proyectos o iniciativas tienen para eso? 40 segundos para responder. Carlos Uribe, por favor. Yo creo que Carabineros tiene que tener un cambio en sí, en su estructura. Tiene que nacer una nueva policía. Ese es mi punto de vista. Pero yo también quiero decir algo, como lo dije al principio, la generalización de todo es malo. Generalizar que todo es bueno, generalizar que todo es malo. Hay un porcentaje de Carabineros, quizás es el mínimo que se ha visto, pero que realmente estuvo al lado de la ciudadanía, y a mí me tocó ver 1 o 2 de 100, pero me tocó ver 1 o 2 que realmente están ayudando a la gente. Entonces yo creo que tiene que haber un recambio, sacar lo malo, dejar lo bueno, pero desgraciadamente, por lo que se ve, es muy poco lo bueno y es bastante lo malo. Yo diría que hay un cambio de institución. Estamos ahí, Carlos. Muchas gracias. Catalina, 40 segundos.
Ya, primero yo creo que tiene que haber justicia y reparación para las víctimas, eso como central, justicia que no tarde, sino justicia que llegue rápido. Hoy día el Ministerio Público está muy lento con las diligencias que ha dado en muchas de las causas de violación a los derechos humanos. La policía también se ha negado a entregar ciertas informaciones, me parece que eso hay que investigarlo. Tienen que haber sumarios al interior de Carabineros y nosotros presentamos un proyecto de resolución integral en reparación para la víctima que no solamente asegure salud integral, sino que también acompañamiento legal, porque hoy día las víctimas no cuentan con abogados particulares que les ayuden a tramitar sus causas. Y por último, referirme brevemente a lo que dijo Carlos respecto a la policía. Yo en ese punto estoy totalmente en desacuerdo con Carlos. ¿Por qué? Porque hoy día lo que necesitamos no es sacar lo bueno y dejar lo malo. Hoy día necesitamos que se refunde Carabineros, que se refunde por completo la institución, porque los principios que sustentan el Carabineros es el problema que tenemos de cómo se entiende la policía en Chile. Estamos ahí, Carolina. Muchas gracias a ambos. Vamos a pasar. Hay una más que nos mandan. Al hablar de derechos humanos en Chile, se deja muchas veces fuera los de cuarta generación, ligados a derechos de acceso a la información. Entonces, ¿cómo sus partidos han abordado este nuevo tipo de derechos humanos? Me perdí, no me acuerdo quién. Si no me equivoco, es Catalina, que parte respondiendo. Sí, Catalina, Sí, 40 estoy de segundos. acuerdo, se deja muy de lado el derecho a la información y es vital. De hecho, hoy día una de las grandes crisis que existen y de legitimidad con las autoridades tiene justamente que ver con el derecho a la información, porque no hubo transparencia en datos que finalmente sí repercuten en la vida de las personas. No es cierto que porque un derecho sea de cuarta generación, que supuestamente es de menor importancia, no vaya a repercutir en la vida de uno. Por supuesto que repercute y por eso también declararon admisible probablemente la querella de Jadwe. Porque en el fondo, si hoy día yo no tengo la información suficiente, eso puede repercutir en las acciones que yo tomo para vivir y puede incluso afectarme mi derecho a la vida. Así que me parece que son súper relevantes. Nosotros también estamos tratando de impulsar proyectos de información, así que eso puedo decir. Muchas gracias, Catalina. Carlos, 40 segundos. Mira, yo creo, o yo pienso, o yo siento, y como ya tengo todos los sinónimos que puedan haber, que el ocultar información se ha transformado en algo tan cotidiano que mucha gente se acostumbró y lo dejó de pedir. Pero una nueva generación de personas, una nueva generación de gente activa en la política, pidiendo derechos sociales, lo ha hecho tan bien que ha pedido y realmente ha entendido que es vital la información para poder entregar. Ahora, mi partido, por ejemplo, no ha participado tanto en la entrega de información, quizás porque a algunos parlamentarios no les conviene entregar toda la información. Soy súper honesto, me mojo aquí, me pueden retar, cualquier cosa, pero tenemos que participar mucho más en esto. Una ciudad, si nosotros entregamos la información que debe entregarse y que debe ser real, la ciudadanía va a tener mucho más credibilidad en base a ese partido que en otros Estamos partidos. ahí, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a darle el pase otra vez a nuestro amigo César, que tiene otra pregunta. Adelante, César, por favor. Panelista ya, panelista. Panelista a esta altura ya del debate. Sí, da lo mismo. Bueno, cada organización tiene sus prioridades, sus objetivos, y cada organización se hace cargo de una temática en particular, ya sea la mujer, los derechos indígenas, el derecho a la información, etc. Pero lo que siempre extraño en el discurso político es el interés superior del niño. El interés superior del niño y particularmente lo que pasa en el Sename, porque ahí también hay vulneración de derechos fundamentales. Ese era entre comentario y consulta. ¿Puedo partir yo? Porque creo que en este tema tengo un poco más de... Mira, sí, yo soy 40 segundos, Carlos. Yo sé lo que es el proceso. Conozco el proceso. Trabajo con fundaciones de adopción. La violación a los derechos humanos en base a adopción parte desde que la persona que abandona el niño o desde el proceso que está para que la familia se le quite ese niño. Desde ahí parte la violación al derecho humano, porque desde ahí hay una violación en sí a la crianza de ese niño, una anomalía. Es muy difícil hablar de violación a los derechos humanos porque el Estado en sí nunca se ha hecho cargo del Sename, sino que se ha hecho, básicamente, le ha dado aspirina a un cáncer latente que tiene esta sociedad. Es un proceso muy doloroso, pero yo te quiero decir algo. La última reforma que se le hizo fue cuando fue ministra Soledad Alvear al Sename. Estamos ahí, Carlos.
Hay que ser Muchas gracias. cuidadoso con esto. Eso, para no interrumpir a Catalina. Muchas gracias, Carlos. Catalina, 40 segundos, por favor. Bueno, sí, nosotros hemos impulsado y fuertemente hemos discutido al interior del Congreso el proyecto que busca reformar al Sename, ¿cierto? Porque no consideramos que sea un proyecto bueno, positivo, que haya llegado con el gobierno. De hecho, hay una crítica fundamental, que es la crítica que yo hago siempre, que tiene que ver con estos organismos colaboradores. Hoy día, y que responde un poco a la política que hace el Estado con los niños. El Estado siempre concesiona cosas, concesiona todo. Y en este caso concesiona a los niños, ¿cierto? Se los da a estos organismos colaboradores particulares, les paga plata, usted arréglese, ahí están los niños. Y eso es no hacerse cargo finalmente de su deuda que tiene con los niños, y nosotros al menos no estamos de acuerdo con esa política. Hemos peleado arduamente en ese proyecto que ya está en comisión mixta, así que eso, brevemente lo digo. Solo hay que aclarar que en Muchas Chile todavía se venden niños al extranjero. Chile es uno de los países de Latinoamérica que más vende niños al extranjero, sobre todo a Italia, porque tenemos una crianza parecida, y eso no se habla. Ok, Carlos. Gracias a ambos por sus intervenciones. La última pregunta del César. Leonardo, por favor, continúa. Sí, nos están viendo desde el sur, desde Nueva Imperial. Oh, Pedro Coñopán consulta. Con respecto a la violación a los derechos humanos a la cultura mapuche, que se han desarrollado a lo largo de toda la historia de este país, ¿cuál es el camino a seguir y cómo se puede enfrentar esto desde sus coaliciones y partidos para así poder lograr subsanar un poco la realidad que se está viviendo allá, especialmente considerando los últimos atentados que se han realizado a los pueblos mapuches en lugares cercanos a Temuco? Sí. Ya conocidos todas las situaciones que se dieron el año pasado y las situaciones que ya se están dando ahora con una comunidad totalmente militarizada y las restricciones aún más agravadas que en otros lugares del país. Catalina, por favor, 40 segundos. Bueno, yo me acuerdo que cuando estábamos viviendo el estallido acá en Santiago, un amigo militante me comentó algo que me parece que es así. Lo que pasaba el 18 de octubre acá es lo que pasa todos los días en la Araucanía. Y un poco eso es lo que, como la crudeza de lo que se vive en la Araucanía, donde no hay un Estado de Derecho, donde los carabineros se mandan solos, las fuerzas de orden se mandan solas, donde hay una suerte de tratar de un exterminio al pueblo mapuche. Me parece que aquí libertad al pueblo mapuche, autodeterminación de los pueblos, y nosotros estamos tratando justamente de luchar por ello. La verdad es que también, nosotros vamos a ser sinceros, tampoco tenemos militantes mapuche, entonces también no vamos a como suplantar la voz hoy día de no solo mapuche, los pueblos originarios en general. Muchas gracias, Catalina. Carlos, por favor, 40 segundos. Yo, como un hijo de la Araucanía, criado en la Araucanía, dije exactamente lo que te dijeron a ti, Catalina, cuando yo estaba en Santiago. Esto es lo que nosotros vivimos siempre. Yo, desde que tengo noción de memoria, de que pasa eso. De hecho, yo en mi colegio, en un curso, yo era el único chico blanco, porque todos mis compañeros eran indígenas. Entonces, igual hay que aclarar que la discriminación y lo que está pasando en el estallido social, o sea, lo que ha pasado con el estallido social, acá ya pasando 20, 30, toda la vida. ¿Y cómo lo pueden hacer? Mi partido en ese sentido tiene comisión indígena dentro del partido, y tiene militante indígena, y han hecho trabajo local. Yo trabajé con un diputado acá que hizo lo que pudo por recuperación de tierras, ahí estuvo luchando, entregando, pero el Estado no sabe manejar porque no quiere abrir el abanico de posibilidades para las personas indígenas, en sí, para las diferencias. Y eso es lo que muchas gracias por su intervención. Tierra a veces que a gente no se le debería entregar, que no son realmente indígenas. Gracias. Okay, también Leonardo, por favor, continúa. Estás muteado, Leonardo, otra vez. Muteado. Siempre lo mismo. Ay, sí. Ya. Bueno, le agradecemos enormemente haber participado y haber contestado todas las preguntas que han salido del público. Finalmente, y como fue relatado en un inicio de la actividad,
Ahora pasaremos a darle 3 minutos para que puedan darnos conclusiones e ideas finales sobre el tema discutido. Partiremos por Catalina. Ya, bueno, lo primero es que nosotros creemos que la crisis sanitaria no se puede convertir en una crisis de los derechos humanos. Lamentablemente nosotros sí ya creemos que se convirtió en una crisis de los derechos humanos y que finalmente, como toda crisis, afecta a los más vulnerables, a estos grupos que yo hablaba de especial protección. Y es ahí donde nosotros también tratamos, desde nuestro trabajo territorial, pero también con los diputados, de ofrecer alternativas, proyectos de ley que permitan justamente que estos grupos de especial protección, ¿cierto?, puedan estar en una condición un poco iguales a otros, lo que es bastante difícil en Chile. O sea, en Chile partimos de una desigualdad. Entonces es muy difícil hacer proyectos de ley para justamente equiparar esas desigualdades, pero de todas maneras es el trabajo que hoy día estamos haciendo, estamos realizando, y también, por otro lado, estamos muy pendientes de ser un actor que denuncie las violaciones a los derechos humanos que existieron desde el 18 de octubre o que también siguen existiendo, ¿cierto? Estamos también investigando qué ha pasado con las causas de violaciones a los derechos humanos en el 18 de octubre tras la revuelta. Y para que no se produzca impunidad, ¿cierto? No vamos a dejar libre al Ministerio Público, no vamos a dejar libre al Ministerio del Interior, les vamos a exigir respuesta. Y no tan solo a ellos, sino que también incluso al presidente, a Sebastián Piñera, que con todo su proyecto de ley trata de criminalizar los movimientos sociales, por ejemplo, a través de esta urgencia, la ley de inteligencia. Y finalmente nosotros vamos a ser eso, un fiscalizador, un actor que alce la voz y que va a estar también en la calle protestando como todos los chilenos. Eso. Muchas gracias, Catalina. Pasamos entonces a las últimas palabras de Carlos. Mira, por empezar, agradezco la invitación, de verdad. Es una muy buena instancia para poder conversar. Yo creo que, mira, yo voy a decir algo completamente del corazón, y es que las violaciones de los derechos humanos no van a acabar hoy día, no van a acabar mañana, no van a acabar nunca probablemente. Lo que tú y yo y todos tenemos que luchar es por hacer un mundo mejor, que haya, ojalá, las menores personas que se les violen los derechos humanos. A nosotros nos va a tocar dar la lucha de que realmente pidamos justicia para las violaciones, pero realmente por lo que nosotros estamos luchando es por nuestros hijos, por nuestros nietos, para que ellos no vivan todo el proceso que nosotros tenemos que vivir. Yo lo que les digo es que no puedo decir como Catalina que mi partido va a estar ahí, porque no lo sé, porque hay personas que no lo van a aceptar, pero sí les puedo prometer que vamos a estar dando la lucha a esta generación joven, de que vamos a intentar realmente poner nuestra voz y estar como hemos estado en la calle luchando y haciendo las cosas. Mi partido fue el primer partido que tuvo una comisión de diversidad sexual, la cual ahora presido en la JS. Y siendo un partido conservador, que es conservador en sus parlamentarios, pero no en sus bases. Solo les digo, sigan luchando. Si están sufriendo violación a los derechos humanos, acusen, comuníquense con fundaciones. Hay personas que los pueden ayudar. Comuníquense. Aunque tú sientas que no es tan importante, sí es importante, porque quizás lo que te está pasando a ti le está pasando al vecino. Y debemos decirlo para que estas cosas no sigan pasando y para que se busque justicia, como dice Catalina, que es lo más importante. Este gobierno debe pagar. Las personas que han cometido violación a los derechos humanos deben pagar. Todos deben pagar. Pero si tú no acusas, ¿cómo las personas van a poder ser juzgadas por el Estado, por quien sea? Debemos informarnos, debemos denunciar para poder que este país pueda seguir avanzando. Muchas gracias, Carlos. Fernando. Claro, bueno, con estas ideas finales, con estas intervenciones finales y conclusiones, finalizamos el debate, valga la redundancia. Agradecemos la participación de Catalina Bastén y Carlos Uribe a esta actividad.
Asimismo, la asistencia del público y su participación. Muchas gracias a César, por supuesto, por sus preguntas, a los que estuvieron enviando preguntas por interno también. Bueno, recordemos a quienes nos acompañan que este debate va a quedar grabado y lo podrán revivir en nuestro canal de YouTube, donde además encontrarán otras actividades que hemos realizado como entrevistas y nuestro podcast. Bueno, reiteramos el agradecimiento a Catalina Pastén, a Carlos Uribe. Muchas gracias a ambos y nos veremos en una próxima edición. Hasta la próxima. Chao, gracias. Chao, gracias.